grabación. La semana pasada también hablamos un poquito de los gastos, pero claro, ya nos emocionamos ahí, porque me acuerdo que tú me comentaste que tuviste una época un local delante de una parada de un autobús. Correcto. Ostras, qué de puta madre, aquí va a entrar dinero a las puertas porque la gente va a estar aquí en la parada de autobús y van a entrar a mi escaparate y van a entrar a mi local. Vamos a hacer negocio a punta pala y aquello fue un incremento del gasto de una manera tremenda. Claro, es decir, oye, analiza, sí, estás muy bien situado en el tal y aparentemente estás ideal, pero además estar en un sitio ideal tiene un coste alto. Sí. Suele tener un coste alto. Y no fue al cabo de, yo creo que tardamos más de un año en una reunión con el equipo de decir, oye, porque estábamos todos agotados de atender a la gente que entraba y que venía y se iba, venía y se iba y daba la sensación de muchísimo movimiento, de decir, hostia, esto va de fábula, pero claro, los ingresos no decían eso. Sí, la sensación de falsa actividad. Exacto. Y también a veces dan los leads de los portales y dices, uy, ¿cuántos leads? Pero ¿cuánto gasto en tiempo te generan, no? Claro, allí en la puerta lo que generaba es que llegó un punto que la chica que atendía directamente desde el demostrador, era otra época y trabajábamos de otra manera, la chica que atendía a la gente que entraba, que la derivaba a los agentes que estábamos allí, yo para entonces era agente. Llegó un momento y dice, es que no puedo hacer mi trabajo porque constantemente estoy atendiendo a gente, me deberíais de poner a alguien más aquí. Fíjate tú, o sea, no solo estaba gastando aquella empresa un montón de dinero en la ubicación, una muy buena ubicación, sino que además iba a tener que incrementar en cuanto a personal. ¿Y para qué? Pues yo creo que en un año y medio se generó, no lo recuerdo, pero era una o ninguna venta que había venido por la fuente de puerta, ¿no? Del local. Con lo cual, eso ahora más que nunca hay que tener en cuenta muchísimo eso porque los locales suelen ser un coste alto. Es uno de los costes importantes en el mercado inmobiliario, en el negocio inmobiliario. Sí, de hecho aquí en el capítulo de esta táctica, ¿no? La táctica 2 de gestionar los gastos, nos dicen que para tener un negocio sólido, cada euro que te gastes debe retornar exactamente la misma cantidad, además de un beneficio razonable. Entonces, si yo me estoy gastando, por ejemplo, 1.000 euros en el local comercial, tengo que comprobar que ese local comercial me retorne 1.000 euros más todavía, además de los 1.000 euros, un retorno razonable, un beneficio razonable, no solamente lo que me cuesta, ¿no? Y bueno, la mejor forma, lo que comentamos la semana pasada, es analizar tu facturación de los últimos 12 meses y analizar esos clientes de dónde vinieron. Vinieron de cartel, vinieron de portales, vinieron de conocidos, de referidos, amigos. No es que entraron por la puerta, hombre, claro, en algún momento tienen que entrar por la puerta de tu inmobiliaria. Claro. El contacto fue previo por cartel o por portal y tú les dijiste de venir a la oficina, pues obviamente eso no es un lead que te genera la oficina, ¿no? La oficina, es un lead que has generado dentro. Pero fíjate, hablamos del local y de cualquier fuente, en el sentido de decir, bueno, hay fuentes en los portales, hombre, son relativamente económicos si lo comparamos a lo mejor con el local. Pero cuánto dinero te aportan, cuántos leads te aportan y ya no es solo el coste económico. ¿Cuánto tiempo vas a tener que utilizar para hacer el filtraje de esos leads? Es decir, cuidado con una generación muy alta de leads que no sean de calidad, porque eso va a ser una pérdida de tiempo. La práctica después nos habla de la conversión de los leads, ¿no? Correcto. Los gastos y otra cosa también tienes que medir esos leads, gestionarlos y convertirlos y tratar de, obviamente, pues, subir ese ratio de conversión, ¿no? Pero bueno, eso nos estamos adelantando porque la siguiente... Sí, eso va por la siguiente táctica. La siguiente táctica. Una cosa también que me gusta mucho, que nos lanza una pregunta, ¿no? Nos dice, oye, ¿tú cómo realizas tu plan de gastos, ¿no? ¿Realizas tus gastos basándote en una media de gastos que has tenido previamente en tu último año? Ese es muy bueno, en el hecho de decir, ¿qué lo haces? ¿De tu mejor año? ¿O analizas tus gastos en función de tus objetivos? Claro. Fíjate, importante, y es una de las cosas que
que a mí me ha hecho reflexionar, todo y que ya lo tenías ahí en visión, el hecho de decir, oye, ¿cuáles son tus ingresos? X, vamos a poner, mis ingresos son 100 o la previsión de ingresos son 100, ¿no? Muy bien, ¿cómo voy a contener los gastos? Uno, analizando los que en el pasado y analizando constantemente que sigue siendo así, que sigue habiendo retorno en cada uno de las fuentes o de los gastos que tengo, pero aplica un porcentaje. Es decir, tengo 100 de ingresos, ¿cuánto representa el local? ¿Cuánto representa esta fuente? ¿Cuánto representa tal? Es decir, con lo cual, si para un gasto concreto representa el 5% de los ingresos, pues efectivamente, gástate 5 cuando tengas 100, gástate 10 cuando tengas 200. En el sentido de que mantendrás ese margen, que es otro de los conceptos que nos habla aquí, de decir que siempre estamos hablando de ingresos. Normalmente la gente dice, bueno, voy a alquilar este local que cuesta tanto dinero, bueno, pues yo tendré que ingresar no sé cuánto para poder pagar los gastos. No, aquí te dice, tienes que empezar por los ingresos. ¿Qué ingresos tuviste el año pasado? 100.000. Pues no puedes pasarte, por ejemplo, de 50.000 euros de gastos porque tienes que tener un beneficio. Correcto. Sí o sí, ¿no? Siempre empezar, independientemente de cuál sea la situación de mercado, siempre tienes que guiarte por los ingresos que tienes y así de esa forma siempre trabajas desde una posición de rentabilidad. Es decir, por mucho que te enamore tu local y una oficina o una ubicación o cualquier cosa que quieras comprar para tu inmobiliaria, por mucho que te enamore, por mucho que te encante ese marketing en el que quieres invertir, si no hay margen de beneficio en tu negocio este año, no lo hagas. No lo hagas. Te comes el margen. De hecho, hay un libro que yo recomiendo mucho, que no es, pero que es un libro prácticamente igual de gordo que este, que solamente habla de eso, cómo montar tu negocio enfocado en siempre tener un beneficio. Pagarte a ti primero, ¿no? Porque cuando nos montamos una empresa o somos inmobiliarios, como que decimos, bueno, yo voy a ingresar, voy a pagar gastos y lo que sobre es para mí, ¿no? Lo que quede para la banca. Pero es que muchas veces no queda nada. Entonces, te pagas el último y eso es un error. Siempre hay que pagarte el primero y este libro se llama Profit First. El beneficio es primero y te enseña cómo montar tu negocio, cómo enfocar la contabilidad para que empieces pagándote a ti primero, empieces teniendo ese beneficio y a partir de ahí ya vas pagando a todos los demás. Pero tú en esa línea que dice, oye, enfócate, no gastes lo que no tienes. Esto ya hace referencia, de hecho, el Millionaire ya hace referencia a esto, hace referencia a semáforo rojo, semáforo verde. Es decir, no gastes aquello que no tienes, porque si después no generas para pagar aquello que has gastado, pues estás en un margen negativo. Y entonces es cuando cometes ese error de decir, yo soy el último en cobrar, ¿por qué? Porque me he comido el margen. Me he comido el margen, ¿no? Aquí habla de protege tu margen. Piensa, para empezar, que ningún gasto es intocable, no hay recorte pequeño. Debes reducir tus gastos para ajustar tus ingresos hasta lograr un margen aceptable. No tengas piedad. Corta. Hazlo y sigue haciéndolo cada vez que haga falta. Sin piedad. Sí. Sin piedad. Y además, y te lo dice al principio, ¿no? Dice, y hazlo ya. O sea, la recomendación es, dice, reduce tus gastos ahora, ya. O sea, no te esperes a pasado mañana. ¿Te parece si te enseño el Excel que he hecho? Ah, estupendo. ¿Cómo te lo puedo enseñar? Compartido pantalla. Espera que tengo que yo quitar esto. Bueno, haré un vídeo aparte con esta hoja de Excel porque, bueno, la verdad es que da bastante claridad de ideas. A ver, volver a mostrarte. Vale, compartir pantalla. Mostrar mi pantalla. Toda la pantalla. Vale. Vale, ¿se ve ahora? Ahora, perfecto, sí. Sí, bueno, pues para los amantes de los números y una horrorosa hoja de Excel, he tratado de hacerla lo más sencilla posible. Y para los no amantes de los números, por eso he tratado de hacerla tan sencilla para que sea algo bastante fácil de gestionar por cualquiera
por cualquier agente independiente o cualquier agencia inmobiliaria independiente que obviamente ahora con el COVID tiene que hacer un ajuste importante, un estudio importante de sus gastos, porque normalmente cuando el mercado va bien, pues todos navegamos. Todos los barcos flotan. Exacto. Pero cuando viene la tempestad o cuando baja la marea, ya no todos los barcos flotan y ya, digamos que esas malas gestiones de los gastos es cuando afloran, ¿no? Salen a la luz. Sí, de hecho, este símil que haces, esta comparativa, viene a decir, quítate lastre. O sea, si tú quieres mantenerte a flote, quítate lastre. Es decir, todo aquello que no sirve, quítatelo porque vas a ir más ligero y vas a mantener. Oye, está estupendo este Excel y desde el tema simple, es lo que antes estábamos hablando. Es decir, oye... Real. Yo he cogido todos los gastos que tenemos en nuestra propia oficina y con total apertura, porque nuestra oficina, la contabilidad es abierta, los agentes que están asociados a ella, todos sabemos lo que factura cada agente, todos sabemos lo que la oficina se gasta en recursos, instalaciones, suministros, programas y proveedores de los que todos nos beneficiamos. O sea, en ese nivel somos como un poco así cooperativistas, ¿no? Y bueno, aquí... Para eso tengo una pregunta para ti, Piedad. Ahora, con esta transparencia de gastos e ingresos a nivel del Market Center, entiendo que también los agentes están en esa transparencia de sus propios gastos y sus propios ingresos. Yo creo que eso os puede ayudar muchísimo tanto al Market Center como a cada uno de los agentes a aplicar esto. A aplicar, a entender que hay que hacer estos ajustes y a que puedan pedir ayuda al coste de productividad, a ti misma, para aplicar esto, para aplicar directamente esta táctica 2 de reducir gastos. Claro, de hecho, bueno, hoy en esta conexión en abierto somos poquitos porque los agentes de Keller Williams están teniendo ahora en Zoom otra conexión de Shift, pero ya entrando mucho más en detalle y aplicando directamente a sus negocios las tácticas para hacer cambios ya, ¿no? Y bueno, por supuesto que sí, al final somos todos empresarios allí en el market, somos todos independientes, somos todos autónomos y unos pues tienen más facturación, otros menos, pero al final el negocio es el mismo, ¿no? Y bueno, pues aquí yo haré un vídeo explicando cómo funciona esta tabla de Excel, lo compartiré en redes. Me podéis pedir en comentarios si lo queréis alguno de vosotros, compartiré también con vosotros el vídeo y la hoja de Excel. Y aquí están todos los gastos que va a tener una inmobiliaria, seguro que no me he dejado ninguno, ¿no? El alquiler de la oficina, la luz, el agua, el seguro, los gastos de comunidad, el IBI, el wifi, el renting de la impresora, bebidas de cortesía, teléfono, limpieza, abogado, asesoría jurídica, contabilidad, colegio, seguro de responsabilidad profesional, ordenadores, mantenimiento informático, software, MLS, programa de valoraciones, la web, el blog, el newsletter, marketing, sueldos y seguridad social de la coordinadora, del recepcionista, del asistente, del director comercial, del coach formador, datáfono, gastos bancarios, material de oficina, ley orgánica de protección de datos, ley contra el blanqueo de capitales, formación, eventos, costas judiciales, la marca, publicidad en portales, base de datos. Bueno. Sí, seguramente te habrá pasado, ¿no? Que cuando te pones a detallar cada cosa, dices, ostras, yo no pensaba que tenía tantas partidas de gastos, ¿no? Pues, ¿tú sabes dónde viene la expresión eso es chocolate del loro? Sí, pues el chocolate del loro ahora hay que ahorrarlo. Ahora el chocolate del loro es importante. Unos aristócratas que su día le vinieron mal dadas, se quedaron sin dinero porque eran muy gastones y dijeron, bueno, hay que recortar, hicieron este listado y al final lo único que fueron capaces de recortar fue el chocolate del loro. Con eso no solucionaban nada, ¿no? Pero aquí el libro nos dice precisamente eso, que no hay gasto pequeño, que ningún gasto es intocable, que recuerda que debes reducir, cortar y cortar, no hay que tener piedad y que muchas veces puedes reducir tus gastos en un 50% y verás cómo tu negocio sigue funcionando. Te sorprenderá comprobar lo poco que necesitas realmente, ¿no? Pues bueno, aquí hay un montón de cosas. Seguro que hay otras inmobiliarias que no tienen tantos gastos, pues porque no tienen una estructura tan grande como nosotros, pero bueno, estamos hablando que nosotros nos vamos a una
a unos gastos anuales seguro de 320.000 euros al año, ¿no? Entonces, bueno, en esta hoja de Excel luego la agencia en cuestión que quiera autoanalizarse, pues irá partida por partida poniendo sus propios gastos. Aquí los irá poniendo y, bueno, también le dará un sumatorio y podrá ver con la facturación que tiene actualmente y el número de transacciones que hizo el año pasado, podrá hacer una comparativa de ingresos y de gastos. Y luego también incluso en esta otra columna, ya lo explicaré en el vídeo, va a poder proyectar lo que decíamos del medio y largo plazo, ¿no? Aquí en la primera columna lo sencillo y lo rápido es a ver por dónde recorto, voy a cortar gastos ya, pero luego no tenemos que perder de vista que en el medio y largo plazo yo puedo proyectar conseguir mayores ingresos. Y es lo que vamos a trabajar en esta columna D, cómo puedo conseguir ingresos adicionales para mi agencia inmobiliaria, pero eso ya es... Eso es otro. Fíjate en lo que hablabas de los gastos y del miedo a los recortes. Oye, ¿qué recorto? Podemos llegar a pensar que hay cosas que son intocables, ¿no? No hay cosas que no son intocables. Y el libro nos habla, ¿no? De decir, oye, hablamos de gastos fijos y de gastos variables. Todos son recortables. Absolutamente todos son recortables. Analízalos, aquellos que realmente sean un gasto y lo tenías como un tabú intocable. No hay nada intocable, salvo que no quieras sobrevivir, ¿no? A esto, entonces sí, déjalo ahí, ¿no? Entonces nos habla de eso. Fíjate de una cosa otro concepto que nos habla de esa liquidez positiva, ¿no? Dice, lo mismo reza que los gastos fijos, que siempre suelen ser cosas como los alquileres, los arrendamientos, la publicidad, el teléfono o los salarios, que aparentemente dice, hombre, esto no lo puedo tocar. Dice, pues harías bien si empiezas a pensar en estos gastos fijos como si fueran variables, porque todo es absolutamente variable. Igual que has partido en construirlo, pues lo puedes reducir, ¿no? Dice, si puedes reajustarlos, hazlos. Y cuanto más, mejor. Dice, procura que estos gastos fijos estén siempre basados en el rendimiento. Y después nos explica, dice, estás buscando una liquidez positiva. Una liquidez positiva. Estamos hablando del margen. Si no estamos enfocados en ese margen, no vamos a poder tener esa liquidez. Y además hace el bucle en el sentido de decir, hemos visto que los ingresos que van a venir determinados por tus leads, por tu generación de negocio, pero eso no te garantiza el margen. Lo que te va a garantizar el margen es que tus gastos para conseguir eso están absolutamente reducidos. Así que esa liquidez positiva, ¿no? Que dice que es lo único importante, lo único importante. Sí, totalmente. Y luego una forma de ayudar a tener claridad cuando analizas estos gastos y ves cuáles puedes recortar y cuáles no, que no te pase como a estos nobles aristócratas que al final de la lista dijeron, pues solamente hemos tachado el chocolate del loro, solamente nos vamos a para eso, ¿no? Pues una forma es enfrentarte a cualquiera de ellos y decir, la oficina, vale, la oficina me supone 36.000 euros de gastos de alquiler, más la luz, más el agua, bueno, ¿no? Pero es mejor la oficina. 36.000 euros al año. ¿La oficina me genera negocios o me genera solamente gastos? Lo que hablábamos al principio de la sesión. Oye, cualquier gasto yo tengo que analizarlo de la perspectiva que me supone un retorno de lo que me costó y además me añade un margen de beneficio. No es lógico esto de cambiar el dinero, ¿no? Porque hay muchos gerentes inmobiliarios que me dicen, bueno, pero es que a mí no me preocupa el tema de mi oficina o de mi alquiler porque es que es muy barato, pago un alquiler muy barato, muy bajito, o es que es mía en propiedad local o es de un familiar. Vamos a ver, por muy barata que sea, tiene coste. Unos 1.000 euros que son 12.000 euros al año. ¿Cómo estarías tú de contento si tuvieras ahora 12.000 euros más en tu cuenta, ¿no? ¿Qué harías tú al año, al mes, teniendo 1.000 euros más al día 1 nada más empezar, en vez de empezar el día 1 de cada mes con menos 1.000 euros, ¿no? Y sobre todo, aunque sea gratis o hayas pagado ya el local, ¿cuál es el coste de oportunidad de ese local?
Iba a decir, gratis en ese sentido no existe, es decir, alquílalo. Alquilas y te pagan 1.000 euros sin trabajar, eso es un chollo, eso sí que es un súper chollo, ¿no? Entonces, a veces nos hacemos trampas al solitario haciendo estas cuentas y lo que no son cuentas son cuentos. Son cuentos. Por eso hablan por sí solos, hay que ponerse aquí delante y decir, vamos a ver, realmente me genera leads el local, ¿cuántos leads me ha generado? De esos leads, ¿cuántos se han convertido en facturación, en euros en mi cuenta bancaria? Y todos esos euros sobrepasan lo que supone el coste del local. Porque ¿no te pasa también, o conoces a alguien, Jordi, que la grandeza de su local y la grandeza de su plantilla es directamente proporcional a su ego? Normalmente. Estamos en una cultura de un ego subido y, oye, es entendible, pero empresarialmente no es entendible. Realmente las cosas, el otro día en un webinario que hice también hablaba, lo bonito no te da de comer, lo que te da de comer es la acción concreta, el pensar de manera empresarial, en pensar en manera de que no de gasto, sino de inversión. Es decir, oye, pongo 2 aquí porque me llegan 3. Y si no me llegan 3, que me llegan 1,8, pues tengo que coger esos 2 y ponerlos en otro sitio que me dé 3. En eso también está, la táctica 2 nos habla de la torpeza del dinero, ¿no? El cometer cosas que de entrada funcionaron porque Uy, te he perdido, Jordi. A ver, a ver, a ver. ¿Te doy yo? ¿Me oyes, Jordi? Hola. Piedad, Piedad, creo que se le ha ido el internet. Ah, ¿se le ha caído internet a Jordi? Creo que sí, que se le ha caído. Nada, hablo yo sola. Hablo yo sola, hasta que el pobre Jordi se vuelva a incorporar. Vale. Pues estábamos comentando que a veces los empresarios confundimos, a todos nos ha pasado, un negocio bonito, una empresa bonita con un local o una oficina bonita, ¿no? Un negocio bonito, ¿qué es? Pues un negocio bonito es un negocio que es rentable y punto. Aunque esté en un garaje, ¿no? Como cuando empezó Amazon. Si es rentable, eso es un negocio bonito. Y no es cuestión de tener una oficina preciosa, un local como a ti te gusta, una plantilla uniformada y numerosa y grandiosa, porque eso muchas veces alimenta nuestro ego, eso muchas veces nuestra cabeza es, bueno, es la representación gráfica de lo que nosotros nos habíamos imaginado como un negocio bonito. Y muchas veces esa belleza nos atrapa y nos ahoga en un mar de gastos muy, muy, muy difícil de sostener. Y entonces llegan los meses, llega el final de mes y dices, si es que estoy cambiando el dinero, o sea, estoy agotada de trabajar, estoy agotada de estar haciendo operaciones, de estar enseñando propiedades y haciendo transacciones y al final de mes tengo la sensación de que no paro de trabajar, de que no tengo tiempo para mí y para mi familia, de que estoy incluso arrastrando a mi familia dentro del negocio porque no llego y porque la plantilla no me funciona todo lo bien que yo me había imaginado y es horroroso porque cambio el dinero, incluso a veces tengo pérdidas y el día 1 es otra vez como empezar con menos 10.000 euros, ¿no? Qué duro esto de abrir la persiana todos los días el día 1 y decir, hoy empiezo con menos 10.000 o con menos 15.000 o con menos lo que sea. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría nuestro negocio si ajustamos esos gastos fijos y los dejamos a la mínima expresión? Yo lanzo una pregunta. Ahora que hemos estado todos en el COVID y trabajando desde casa, ¿de verdad son necesarias tantas infraestructuras, tantas oficinas
y tantas instalaciones. El martes creo que fue, hicimos un webinario con los agentes de mi oficina y de Keller y luego también pues invitamos a todos los propietarios que ahora mismo pues tengan una necesidad por vender una propiedad en el COVID. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un webinario donde expliquemos a estos propietarios que necesiten vender porque obviamente estamos pasando por una situación difícil, donde la gente va a tener crisis económica y va a necesitar, ¿no?, ayuda y tal vez echar mano de su patrimonio pues para obtener una cierta liquidez, ¿no? Cómo vamos a enseñarles, a mostrarles cómo podemos ayudarles a defender el valor de esos pisos y venderlos, ¿no? O de esas locales o de esas oficinas y demás. Y vamos a ver todas las acciones de marketing que tenemos, qué podemos hacer, cuáles podemos hacer aún en confinamiento para poder ayudar a esta gente que tiene necesidad y urgencia en vender y coger esa liquidez. Cogimos nuestro plan de marketing convencional, el que siempre hemos utilizado para vender las propiedades antes del confinamiento, y me puse a analizar acción por acción del plan de marketing. ¿Y sabéis lo que pasó? ¿Sabéis cuántas de esas acciones no se podían hacer por el confinamiento? Ninguna. Es decir, todas, cambiándoles el enfoque, cambiando la mentalidad, las podíamos hacer. Todas. Poner el cartel. Se puede poner el cartel, si no puedo ir al piso y no puedo ir a ponerlo, pero sí que puedo mandarlo por mensajero. Existen servicios de mensajería. Puedo mandarle el cartel y las bridas al propietario y que lo cuelgue, o que lo colgara un vecino incluso. Y hacer buzoneo en la zona, avisando a los vecinos de que hay un inmueble cerca de su casa que se vende por si conocen a alguien que lo quiera comprar. ¿Cómo voy a hacer un buzoneo si no puedo salir de mi casa? Puedo mandar los flyers a una imprenta online y los puedo mandar también por correo, por mensajero, y que el propietario lo buzone en su propio edificio, en sus propios buzones, con sus propios vecinos, que muchas veces están muy cerca, ¿no? Y Open House. Open House resulta que en Estados Unidos están haciendo Open House virtual, con videollamada de WhatsApp, con videollamada de Zoom. Bueno, fue brutal el cambio de mentalidad, de sentarte, o sea, de sentarte enfrente de tu plan de marketing y decir, si en realidad todo esto lo puedo hacer sin salir de casa, si en realidad todo esto puedo darle una vuelta de rosca a todas estas acciones de marketing y puedo realizarlas desde casa, ¿no? Y bueno, pues es increíble cómo analizándolo de esa manera, poco a poco te vas dando cuenta que a lo mejor estás metida en una vorágine de gastos y de estructura empresarial que realmente no es imprescindible, sino más bien todo lo contrario, es súper, súper prescindible. Y bueno, creo que grabamos aquel webinario y también lo colgaré en redes sociales para que le podáis echar un vistazo. También estaba la técnica, por ejemplo, del home staging. Los que os dedicáis a esto, que veo que hay bastante gente conectada aquí que se dedica al tema inmobiliario, el Idealista ahora ha sacado una herramienta que te permite hacer un home staging virtual. Entonces, tú tienes las fotografías del piso, que a lo mejor es un piso viejo, y entonces en el anuncio te dejan poner la fotografía de cómo está ahora, del antes, y el cliente el comprador desliza como el cursor por encima de la foto y aparece esa fotografía después con una especie de realidad virtual con home staging de cómo quedaría ese salón reformado y decorado así en plan moderno y con muebles. Un home staging virtual. Y es una herramienta informática y va a estar ahí ya a nuestra disposición para que podamos utilizarla para los propietarios que nos den sus propiedades, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo es posible, no? Si el home staging es algo que tengo que hacer ahí, en el in situ, en el piso, me tengo que desplazar, tengo que poner muebles, pues no, también se puede hacer un home staging virtual. Toda la recopilación de la documentación también se puede hacer todo online a distancia y virtual.
Las fotografías. ¿Cómo voy a hacer fotografías si no puedo desplazarme al piso a hacer las fotografías? Bueno, los que somos muy viejos en esta profesión, ¿hay alguno aquí que haya vendido propiedades sin hacer fotos? Unos cuantos, ¿verdad? Cuando tienes demanda en bolsa de compradores y tal, y compradores bien cualificados, puedes incluso vender propiedades sin hacer fotografías. Y luego incluso tienes muchas fotografías de archivo de otros pisos iguales a ese o en ese mismo edificio que gestionaste anteriormente y puedes utilizar esas fotografías. O incluso también dijimos, bueno, y si el propietario está en el piso, ¿por qué no también con una videollamada le vamos guiando por el piso y le vamos diciendo cómo colocarse en este ángulo, en este otro, que nos vaya enfocando con la cámara y le decimos en esa videollamada, así, como tienes ahora exactamente el móvil enfocando y con esas verticales rectas en ese ángulo y evitando el contraluz y baja la tapa del váter, quítale el rollo de gorrito del váter, quita los productos de cosmética de encima del lavabo, ¿no? O en la cocina, quita todos los trastos. Puedes hacer, educar a tu cliente de pantalla a pantalla en cómo echar las fotografías, cómo preparar la habitación para una buena fotografía y hacerlo todo de forma virtual, ¿no? Entonces, muchas de estas gestiones dices, bueno, pero tampoco me cuesta dinero hacer fotos. Bueno, te cuesta mucho tiempo. Y el tiempo en nuestra profesión es muchísimo, muchísimo dinero, porque el tiempo que le dedicas a una actividad se la estás quitando a otra. El tiempo que le dedicas a un propietario, pues le estás diciendo que no a otro comprador o a otro propietario que a lo mejor está más motivado para vender, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que valorar siempre mucho en nuestra profesión, porque en nuestra profesión nuestro principal activo es el tiempo. No somos carpinteros, que nuestra materia prima es la madera, no somos cristaleros, que nuestra materia prima es el vidrio, no. Somos agentes inmobiliarios, esto es una profesión de servicios y como en cualquier profesión de servicios, el principal activo es el tiempo. Y volvemos al coste de oportunidad, ¿no? El tiempo que se lo dedicas a una persona, te estás quitando a otra que a lo mejor necesita más tu ayuda y es más rentable, o el tiempo que le dedicas a una actividad, pues se lo estás quitando a otra de generación de contactos, que es muchísimo más valiosa que no estar en un piso tú solo haciendo fotografías cuando lo puede hacer cualquier fotógrafo y tú estar haciendo más captaciones, ¿verdad? Mira, en ese sentido que hablabas sí, sí, estaba aquí, lo que pasa es que no tenía cámara, no tenía cámara. Pues ahora que se te había caído el micro también y que te habías... Lo que comentabas de esas herramientas de Idealista que han puesto ahora, de la realidad virtual y tal, ya lo teníamos y no era con Idealista. Yo, si me permites, voy a compartir la pantalla porque nosotros ya estamos utilizando, de hecho se puede ver está en la página web de las propiedades. Esta es una propiedad COVID. Esta es una propiedad COVID. A ver, no lo veo. Jordi está presentando. Presentación. A ver, sí. ¿Veis la presentación? Sí, ok. ¿Sí? ¿La ven? Pues esto, si tú no lo ves, a lo mejor, Piedad, tienes que dejar de compartir tú la pantalla porque a lo mejor te estás viendo tú. Ah, sí, me estoy viendo ahí misma. Sí, entonces, fíjate que esto son fotografías que después lo que se ha hecho es un render. Tenemos un aliado allí que mandándole las fotografías que a veces las ha hecho el propietario, se le han explicado, oye, haz las fotografías en este ángulo tal, y lo que estamos haciendo es generando estos renders. Y es lo que decías, ¿cuánto tiempo se ha ahorrado el agente inmobiliario? Coste de oportunidad. Coste de oportunidad. Entonces, y hay otras, esta es la primera que he localizado, pero hay otras que realmente las fotografías hechas con un móvil son muy, muy, muy patéticas. O sea, no van a dar margen en generar leads y, sin embargo, pues le vas a dar un cambio tremendo, ¿no? a ese marketing. Es decir, esa tecnología
esa tecnología que no hemos usado, que la teníamos a disposición, ahora es muy relevante tenerla en cuenta. Tenerla en cuenta por dos motivos. Uno, nos puede ayudar muchísimo a reducir los gastos. Es decir, oye, ¿cuánto me costaban antes las fotografías? ¿Cuánto me estaban costando si iba yo o si mandaba el fotógrafo? ¿Y qué alternativas tengo yo para que realmente esto me salga más barato? Dos, ¿cuánto tiempo voy a ahorrar? ¿Y cuánto negocio esto me va a generar? Es decir, sabemos que el negocio, que los ingresos van a ir más lentos para generar, pero van a ir lentos si no hacemos nada. Es decir, al final vamos a tener que estar actuando ya, desde ya. De hecho, el que no haya empezado a actuar va 6 semanas tarde. Y porque sabemos que el negocio de los ingresos pues, tarda 60, 90 días. Lo cual, uno, reduce gastos y tiene acción para esa generación de leads, ¿no? Invierte el dinero de manera inteligente. Invierte el dinero de manera absolutamente inteligente, ¿no? Sí. Después también hay una frase aquí buena que dice: un boom en el mercado puede llegar a nublar tu visión financiera y enmascarar, entre otras cosas, un deficiente control de los gastos. Cuando hay dinero, todo es fácil. Exacto, todo es fácil. Dice, pero cuando el mercado cambia, tu dinero se vuelve necio de repente. Se vuelve necio de repente. Dice, lo que antes funcionaba ya no lo hace. Y el dinero invertido ya no rinde como antes. Se vuelve torpe ese dinero. Con lo cual, analiza muy bien cuándo vas a ver si el dinero se ha vuelto torpe. Pues primero porque vas a poder analizar qué es lo que estaba haciendo antes tu dinero. Porque a lo mejor ya era torpe antes. Entonces, sigue siendo torpe, ¿no? ¿Y tú que tienes experiencia, Jordi, en el pasado? ¿Qué gastos recuerdas que tú pensabas que eran imprescindibles y que cuando los cortaste el negocio siguió funcionando? Mira, además de una experiencia muy dura, que sabes que yo había abierto una super oficina en Barcelona y allí descubrí que el local no es la prioridad. Y muchas veces... ¿El local aquel de la parada de autobús? No, este es otro. Este era para cuando trabajaba para otro y estaba en Mollet. Yo te hablo de Barcelona, zona alta. Realmente el emprendimiento de aquel negocio era erróneamente basado en la ubicación, en lo bonito, en lo atractivo y tal. Y eso tiene que andar el camino al revés. Después descubrí con Keller Williams el semáforo rojo, el semáforo verde. Es decir, empieza construyendo negocio, ingresos, y de esos ingresos dedícale al local. Con lo cual, si tienes que empezar con un local, que hoy me lo plantearía, o sea, yo como agente hoy te aseguro que no me plantearía abrir una oficina como agente. Otra cosa es el tipo de actividad que haces tú, que hago yo, que es otro tipo de actividad. Nosotros no nos dedicamos a la venta de propiedades. Entonces, yo, no se me ocurriría invertir un porcentaje altísimo de lo que van a ser mis ingresos en un local, porque ya no solo el local, a veces pensamos en el local y es el alquiler o es la hipoteca si es que lo voy a comprar, sino todo lo que viene alrededor del local, porque si no te vas a encontrar que pones ahí el cartelito estoy fuera, ahora vengo, vas a tener que tener a alguien allí y esos son gastos y gastos y gastos previos a los ingresos. Entonces, lo primero que descubrí, o sea, lo más grande que he descubierto que pensaba que era intocable es el local. Como agente inmobiliario es el local. Algo muy, quizá muy tonto, pero yo creo que es significativo. Una fotocopiadora. Es decir, en una calle de cualquier ciudad nos podemos encontrar 5, 6, 7 inmobiliarias con sus 5, 6 o 7 fotocopiadoras correspondientes. ¿Y qué uso le dan a la fotocopiadora? La fotocopiadora esa se podría quemar haciendo fotocopias, sin embargo, se usa en un 5 o un 10% de la capacidad. Entonces, ¿qué ha pasado que estas semanas? Claro, porque ya es que no, al final el tráfico mercantil ha seguido funcionando aunque en menor medida. ¿Y no te ha pasado que tenías que firmar alguna cosa? Y dices, uy, pues si no tengo impresora, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde firmo? ¿Y hemos encontrado alternativas o no? ¿Las has encontrado?
Claro que las hemos encontrado. O sea, Con el móvil firmé 8 contratos con una aplicación de estas de DocuSign o Signature. sí, sí, sí. Me mandó el banco para abrir otra cuenta bancaria y para no sé qué, no sé cuántos, y entonces era tic, ta, 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 tic, ta, 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 y venga a firmar. Y además, muchísimo más rápido que si estuviera firmando en una hoja. Sí, sí. La primera vez me dijo, esta firma, ¿te gusta? ¿Te queda apañada? Y yo, sí, Sí, por para todas las páginas. Y yo hacía así y se pegaba la firma en todas las páginas. Y encima me iba diciendo dónde tenía que pegar la firma. Firmé en un periquete y luego Pero, encima... y hay un beneficio colateral que no pensamos, y es el tema ecológico. O sea, sin darnos cuenta nos hemos vuelto más greens que antes. Solamente eso. Y el tiempo que perdías peleando. Mierda, que se ha quedado atascado el papel, que no sale, que lo están mandando, que no, que mi trabajo está en cola, que no, que mando ya a imprimir esto. Porque claro, hoy tenemos una impresora muy grande y va cogiendo trabajo, te va poniendo a la cola y entonces si uno se te adelanta y le manda a imprimir y imprime un montón de cosas, la tuya El otro se espera. El otro se espera. Pues, Piedad, fíjate en eso y una pregunta o una reflexión, ¿no? Si como agente inmobiliario puedo prescindir absolutamente de la oficina, ¿qué sentido tendríamos tú y yo? En el sentido de, ¿y nuestras oficinas para qué sirven? Es decir, yo creo que la gran reflexión que yo estoy haciendo es que al final la oficina, ¿para qué va a servir? La oficina va a servir como centro de sinergia, como centro de formación, como centro de atención interna más que de atención externa. Va a ser más puntual el atender clientes en la oficina porque tecnológicamente estamos haciendo las captaciones por videoconferencia, estamos haciendo visitas a nivel de tours virtuales, etcétera. Es decir, si quieras que no, te encontrabas ahí con el comprador, ¿no? El vendedor todavía no ha llegado, pues pase, siéntese, dale conversación al comprador, quiere un café, un agua, no sé qué. Claro, pues no llega, pues voy a llamarles a ver si vienen. Los presentabas, y presento, Manolito, Juanito, jiji, jaja, ¿no? El postureo, pues qué piso más bonito tienen, ay, nos ha encantado, pues sí, pues tome, cheque. Entonces, todo ese paripé, al final son 2 horas que te tiras para firmar unas arras, o para firmar un alquiler, o para pasar una oferta. Y si lo mandas por un signaturit de estos, te lo manda uno firmado, te lo manda el otro, pim pam, y se acabó. O sea que tampoco la oficina dices para firmar contratos, pues tampoco. El otro día fui a unos expertos de que sus negocios eran los coworkings y ellos se dedicaban a gestionar coworkings. Y entonces hablaban de si el COVID era una amenaza o una oportunidad para sus negocios, porque decían, claro, ahora, bueno, pues las empresas grandes se van a replantear muy mucho la necesidad de tener oficinas tan grandes y tan costosas, porque se han dado cuenta que la gran mayoría de sus trabajadores pueden teletrabajar y eso supone un ahorro muy grande para las empresas. Y el que no pueda teletrabajar, pues simplemente con tener algunos puestos en un coworking, van que se matan y ahorran muchísimo dinero, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para ellos era una oportunidad, pero en general coincidían en que iba a ser una amenaza el COVID, porque los coworkers que, digamos, generalmente tenían en sus coworkings, pues podían hacer ese trabajo desde sus casas. Por eso la utilización de decir, ¿cuál es la utilidad ahora del espacio físico, ¿no? Ya dijeron, al final la conclusión de todos ellos era los coworkings que sobrevivan y que no solamente sobrevivan, sino que vivan muy bien, son aquellos que estén especializados, sectorializados y que eso les permite crear comunidad y sinergia entre sus miembros. Pero esos coworkings que uno es de aquí, el otro de allá, uno se dedica a un blog de moda, el otro es ingeniero industrial y el de allá hace webs y este hace marketing de no sé qué, y no hay comunidad y no hay sinergia entre ellos,
queda la sinergia a la hora de tomar el café y de reír. Es decir, más gasto porque es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, por eso la idea del coworking especializado, que es, en definitiva, decir, oye, ¿qué es lo útil del espacio físico que nosotros ponemos? Pues es precisamente eso, es la sinergia entre iguales, pero una sinergia directa de negocio. Y negocio, operaciones compartidas. De negocio, por eso, que es... O incluso a veces ocurre mucho yo tengo este prospecto, o sea, oye, tengo un comprador que busca esto y entonces uno dice, pues yo estoy en fase de captación de precisamente eso. Y a veces sale una operación en el Market Center sin que ni siquiera la propiedad haya visto la luz, porque ha salido así de una forma muy, no muy rápida, ¿no? Muy oficiosa esa coincidencia entre uno y otro. Y luego, claro, en un coworking multidisciplinar comparten la máquina de café, la impresora, el espacio, que es muy bonito, pero los softwares, la tecnología, los CRMs, el programa de valoraciones que tenemos, los softwares profesionales, nada de eso se comparten, claro. Porque son de otras disciplinas. En nuestro caso, compartimos la publicidad en portales. A nosotros, los portales inmobiliarios, bueno, se ha visto en el Excel ese que he puesto, luego lo comentaré cuando haga el vídeo. Economía de escala, es decir, es trabajar muchísimo la economía de escala. 360 exclusivas entre todos ahora, pues comprar un paquete de 360 propiedades en los portales te sale muchísimo más barato por propiedad que si tienes que pagar tú como inmobiliario solamente tus 50 exclusivas y tienes que comprar un paquete de idealista que como mínimo te va a costar 300 euros, anuncios 50 pisos, 20 o 10. ¿No? Sí, de 10 por 36 no es lo mismo que 360. Es 10 por 36. Entonces es muchísimo más caro. Economías de escala, efectivamente, para ahora hacer tarjetas de visita, a la hora de encargar flyers, a la hora de encargar los carteles de balcón, a la hora de encargar los anuncios de los portales inmobiliarios, a la hora de encargarle a fotógrafos profesionales los reportajes, porque entre todos le encargamos bastante volumen y entonces nos hace un precio muy apañado. Con lo cual, a la hora de aplicar esta táctica 2 de la reducción de gastos, a veces no se trata de eliminar, sino de optimizar, de buscar ese trabajo colaborativo, aprovechar esa sinergia, aprovechar las economías de escala. A veces en este listado, en este Excel que has hecho, pues quizá no sea de, uy, esto no me da beneficio, me lo cargo, sino, oye, ¿cómo puedo reducir el gasto teniendo el mismo servicio? Es decir, no vas a aumentar las ventas por cada una de las partidas que ahora eran un gasto, pero lo que sí que vas a hacer es, a través de la economía de escala, reducir el gasto y tener ese margen, ese famoso margen que te permite un ahorro, que te permite invertir en aquello que realmente te va a generar el negocio de ingresos más altos, ¿no? Y en cuanto al local, insistiendo en el tema del local, porque es importante y quizá es uno de los grandes tabús, ¿no? del local. Entonces, a veces somos bueno, pues el local, si se puede hacer todo en casa, pues ya lo hago todo en casa. Vale. Hablabas de ese negocio de sinergia dentro de los market centers, del coworking especializado, pero voy un poco más allá y es en el propio aprendizaje y entrenamiento. Sí que hemos visto estos días 200.000 webinarios, 200.000 tal, y que la formación, evidentemente, que se puede hacer vía online y que, sin lugar a dudas, esto ha venido para quedarse. Pero hay una cosa importante y es que no toda la vida vamos a estar, o con no todos los clientes va a ser todo online. El factor humano va a seguir siendo muy relevante porque si no las PropTech nos van a devorar. Entonces, oye, ¿cómo hago? ¿Ves? Han caído. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo el entrenamiento? ¿Cómo hago yo un entrenamiento real de una entrevista a un propietario? ¿Qué lo hago en casa mirándome al espejo? Bueno, esa sería una solución, pero realmente, si estamos en el Market Center, nos podemos juntar allí 10, 15, 20, 30, en lo que realmente estamos haciendo un entrenamiento muy real, con objeciones reales, con ese aprendizaje del día a día en el físico.
Yo creo que a nivel, y es una de las fórmulas que tengo en mente, es, sí, a nivel de local. Sabes que yo estoy en proceso y en visión de cambiarme de local. Pero esto me va a hacer replantear los espacios. Es decir, ¿realmente voy a necesitar 500 metros? Voy a necesitar más de los que tengo ahora, eso sin lugar a duda. Pero quizá no son 500. Son 250, porque van a ir a qué? Enfocados en un porcentaje altísimo, quizá el 70%, a la parte de sinergia de aprendizaje y formación. Y el resto es la atención al público que probablemente no la vamos a eliminar al 100% por mucha tecnología, ¿no? Pero de cara a la gente, yo creo que no va a necesitar un espacio físico más que para ir a entrenar. Es decir, el gimnasio no lo podemos tener en casa con las mismas herramientas. El gimnasio seguirá existiendo aunque tú tengas una cinta de correr en casa. Tendrás la cinta de correr, pero vas a necesitar ir al gimnasio porque allí tienen todas las herramientas reales y tienen tu entrenador que te va a decir, oye, súbete aquí, aprieta por aquí y coge estas pesas, ¿no? Entonces, en ese foco es en el que yo creo de la gran utilidad de un local, pero un local compartido, un coworking. Un coworking que... Oye, imagínate que tuvieras que comprar para hacer gimnasia, para hacer tu deporte, te tuvieras que comprar un gimnasio. Pues vamos a ver esto en nuestro negocio como agente inmobiliario. ¿Por qué me tengo que comprar una inmobiliaria para hacer de agente inmobiliario? Pues, es decir, hay ya un coworking inmobiliario específico que te permite utilizar las máquinas que necesitas en cada momento. Yo pienso que en general a todos, cuando montamos algo, nos apetece montarlo. Y montarlo, hablo en la palabra literal, ¿no? Como decimos en Valencia, ¿sabes qué es molt manifacera? No sé si en Cataluña utilizáis también esa expresión de una persona molt manifacera que lo quiere hacer ella con sus propias manos. Todo ella, sí, sí. Y montar la empresa significa eso, montarla, pero ir ahí y poner la mesa y poner el cuadro donde tú quieres y la flor donde te habías imaginado y tu local y pintarlo a mano sin falta, ¿no? Y bueno, pues eso pues es lo que, pues quizás lo que más ilusión le hace a uno y no tanto el incorporarse a una estructura o a un coworking o a unas oficinas que ya están montadas, aunque es lo más práctico del mundo, ¿no? Porque al final es irte a un sitio que ya está, vamos, para ponerte a trabajar y a ganar dinero al día siguiente. Al día siguiente. Conocer a gente y enriquecerte y empaparte en un sitio con un montón de energía positiva y de gente incluso que hace cosas de otra manera a la tuya y te abre la mente y dices, ostras, pues yo pensaba que lo hacía bien y este cabrón de aquí vende más que yo, ¿no? Y a ver cómo lo hace y luego pues te lo cuenta, ¿no? Lo comparte y te lo enseña. Y eso es una cosa que en Keller yo flipé al principio, la verdad. Yo cuando empecé a conocer a Keller dije, esta gente es muy rara. Esta gente lo casca todo. Lo explican todo, ¿verdad? Es que, ¿qué traman? ¿Qué traman? ¿Qué quieren? Me quieren captar, ¿no? Y sí, efectivamente, pues te quieren captar, pero y hay gente que dice que somos una secta por ese espíritu de cooperación y de colaboración y de ayuda, ¿no? Pues yo, ahora que estoy dentro, sí, digo que es un interés, al final, altruista, hasta un altruismo egoísta, le llamo yo. ¿Por qué? Pues porque aquí todos entendemos que cuantos más seamos, menos gastamos y más ganamos. Ya está. Es así, es así. Somos más fuertes, obviamente, ¿no? Porque cuantas más agentes seamos en la red o en el market center, más sinergias hay, más economías de escala hay, más reducimos gastos, pero más propiedades más exclusivas hay, más ofertas de compradores o más bolsa de compradores hay, por tanto, más posibilidades de cruce entre oferta y demanda. Si yo comparto mis conocimientos con mi compañero, al final hay propietarios para todos, hay pisos para todos, hay compradores para todos. Si tú te centras en tus exclusivas, no te va a faltar nunca negocio y nunca vas a conseguir tú captar todas las propiedades de tu ciudad y siempre va a haber mercado para tus compañeros, ¿no? Y qué mejor que ellos
que para otros son la competencia, estén en tu oficina haciendo negocios contigo y que tengas la oportunidad de cerrar esos negocios con ellos, que no que estén fuera sin Peleando por... con la marrana, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos esa mentalidad de abundancia de decir, oye, mejor dentro que fuera. Mejor que colaboremos todos, que no estemos haciéndonos la guerra cada uno por su lado. Realmente no somos los enemigos nosotros, los inmobiliarios, sino que el enemigo pues es ese particular que vende por su cuenta y prescinde del inmobiliario, el portero que hace sus pinitos y prescinde de los inmobiliarios. Bueno, el abogado también que ve a y entra. ¿no? Entonces, todo ese intrusismo profesional, pues es realmente donde perdemos nuestras oportunidades de cierre. De crecimiento. Piedad, vamos con la hora que tenemos otras conexiones para hacer. Mira, me gustaría hacer el último comentario, que es lectura de esta segunda táctica, ¿no? Dice, la clave para reajustar y cambiar tu presupuesto es cambiar tu forma de pensar. El secreto está en cómo pensamos y que empecemos a pensar de una manera distinta. Dice, si el dinero importa, saber cómo gestionarlo aún importa más. Por lo tanto, conviértete en un obseso del presupuesto y no te saltes nunca el presupuesto. Es como casi como termina esta táctica 2, que lo tenía así subrayado, porque hablamos de presupuestos, siempre tenemos en mente presupuestos y cuántas veces metemos cosas fuera de presupuesto, cuántas veces no le hacemos caso al presupuesto, y no hacerle caso al presupuesto es reducir nuestro margen, ¿no? O sea, si tenemos claro que tal como estamos en esta situación del cambio que viene, tenemos que cambiar, y una de las cosas que tenemos que cambiar es los gastos, el control de los gastos y reducir los gastos, es ahora el momento no ideal, sino imprescindible de tener control del presupuesto. ¿Basado en qué? Mi presupuesto estará basado en los ingresos. Y como dice el libro, ¿no? Como dice la táctica 2, conviértete en un obseso del presupuesto. Muy bien, eso vamos a hacer esta semana. Yo prometo hacer un vídeo explicativo de este Excel, colgarlo mañana o pasado como mucho y bueno, pues a ver si puedo ayudar a alguien a que haga ese ajuste de sus gastos y lo vea con más claridad. Oye, Jordi, ¿cuál es la táctica de la semana que viene? Mira, táctica 3. ¿Vale? Haz más con menos. Palancas. Palancas, lo que nosotros que conocemos claritamente como palancas. Haz más con menos. Vale. Oye, y tenemos ahora a las 5 una entrevista en abierto, ¿no? Muy chula. Hay una entrevista en abierto de 3 grandes. La semana pasada hubo 3 grandes agentes inmobiliarias, una de tu Market Center, y esta semana tenemos 3 grandes agentes inmobiliarios que son 3 tops que yo no me quiero perder, porque seguro que nos enseñan es el que tú has dicho, ostras, este cabrón factura más que yo, ¿qué hace? Pues a esos no les vamos a decir eso, pero vamos a escucharlos muy bien. A las 5 horas nos lo cuentan, fenomenal. Oye, ¿y puedes compartirnos el enlace para la gente que nos está viendo? Pues sí, a ver, tengo aquí el enlace. Creo que además tengo, como la semana pasada, porque como siempre hago yo estas reducciones de links. Patricia, para todos los que nos estáis oyendo, en el chat os ha puesto el enlace. Ah, genial. ¿Vale? Y os pone al final el último comentario del chat, Patricia Baisauli García, que están todo. Pone, os invitamos a todos los que os conectéis a la entrevista a las 17 horas, ¿vale? Y ahí tenéis el enlace a Zoom, donde podéis entrar y podéis escuchar a Víctor, a Alfonso Lacruz, ¿es? También. Sí. Y está Dan. Alfonso Lacruz. Dan Chique, sí, exacto. Víctor Mora y Dan. O sea que súper interesante esa entrevista. A ver, creo que la tengo por aquí. Mira, tengo la fotografía. Si quieres, comparto la pantalla. Sí, compártela. Así que en 20 minutos, ahora se ve ya.
Aquí, sí, perfecto. Pues a Alfonso Lacruz, Víctor Mora, otro agente de tu Market Center, y Dan Shiriki, también de Keller Williams Marbella. 3 grandes entre los grandes. Rapper Mora le llamamos ahí muy bien, es una institución fenomenal. A las 5 empieza, ¿no? Vale. A las 5, a las 5. Entonces, Perfecto. el enlace lo habréis podido copiar en el chat. También, para el que no lo haya podido copiar, Bueno, no nos hemos preguntado, que mal educados, pero bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere conectarse el micro o poner algo en el chat, pues que hable ahora o calle hasta la semana que viene. hasta la semana que viene. Eso es. Y nada, nos vemos mañana, porque ellos se pueden activar el micro, ¿verdad? Sí, absolutamente, sí. Que sean tímidos. Vale. Pues nada, a ver si se van animando y si no, la semana que viene a las jueves, 3:30, 4:30. Misma hora y hablamos de la táctica. De la táctica 3. Si a los asistentes os ha gustado y lo veis interesante, no dejéis de compartirlo, no dejéis de eso. Nos tenemos que comprometer, Piedad, a que la semana que viene vamos a dejar 10 minutos antes, vamos a controlar mejor el tiempo, porque aquí tú y yo nos ponemos a hablar y estaríamos nos comeríamos la entrevista de las 5. De dejar 10 minutos para abrir micros y que todos los que están asistiendo que nos puedan hacer preguntas concretas y si les podemos ayudar, pues yo por mi parte estaré encantado y me consta que tú también. Claro, también podemos hacer lo que hacen en Keller Williams España, cuando hacemos formaciones en cerrado para hacernos mantener la atención, de repente nos activan el micro y nos dicen, a ver, Piedad, pregunta. Mierda, que estaba hablando por el móvil, me han pillado. Correcto. Bueno, Ok. venga, un saludo. Un saludo y nos vemos en el próximo café. Eso es, esta semana que viene, Jordi. A estudiar la táctica 3. Chao. Sí.